Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Damos muchas gracias a nuestro Dios que está permitiéndonos la bendición, el privilegio de estar una vez más aquí, pero especialmente damos gracias a Dios por las personas que están con nosotros por primera vez, por segunda vez, por tercera o cuarta ocasión. Como ya ahorita se les dio la bienvenida, nuevamente bienvenidas, bienvenidos todos ustedes, y esperamos en Dios que haya muchas veces más que estén aquí con nosotros. ¿Verdad que sí, iglesia? Amén. ¿Verdad que sí? Amén. Bueno, vean que tenemos ganas de volverles a tener aquí, y ese es nuestro deseo, y que Dios nos conceda que así sea. Bien, ahora sí ya le cambiamos al tema, ya no se llama el Dios no conocido, ahora se llama amor o justicia el día de hoy. ¿Eres salvo? Te pregunto a ti que te dices hermano, yo mismo. Si eres salvo, espero que con este mensaje confirmes tu salvación o comprendas mejor cómo es que llegaste a ser salvo. Y si no eres salvo, si tú el día de hoy no estás seguro, no estás segura de ser salvo, ¿dónde pasarás la eternidad en cuanto tu vida aquí termine? Espero que este mensaje Dios lo utilice para que seas salvo, para que seas salva el día de hoy y puedas tener esa seguridad de que pasarás la eternidad allá con Dios en su cielo. Bueno, el tema amor o justicia. Quiero iniciar con una introducción que dice así: supongamos que tú fueras juez o jueza, en el caso de mujeres, en un poblado, y fueras el único o la única jueza que hay en ese poblado, en la corte, no hay otro. Y tuvieras que decidir en un juicio sobre una persona que es acusada de homicidio y que hay muchas pruebas que demuestran que realmente esa persona cometió el homicidio. Y a ti te toca ser el juez y dictaminar la sentencia o la culpabilidad o no culpabilidad de esta persona. Pero resulta que la persona es tu hijo. Ese presunto homicida es tu hijo a quien tú amas. La pregunta que yo les hago es: ¿tú qué harías? ¿Te dejarías llevar por la irrestricta aplicación de la ley? ¿Y entonces condenarías a muerte o a cadena perpetua a tu hijo, respetando lo que dice la ley? ¿O te dejarías llevar por tu amor hacia tu hijo y entonces, siendo parcial, lo declararías inocente y lo dejarías en libertad? ¿Qué harías de las dos cosas? ¿Cuál sería la decisión que tomarías si tú fueras ese único juez y no hay otro que pueda llevar a cabo ese juicio? Bueno, esto no es una suposición. Esto ocurrió allá en la Biblia. Hubo una persona, un rey que era la máxima autoridad en su reino, que tenía que decidir, que tenía que juzgar, y tuvo que juzgar a un hijo que había cometido un crimen. No un homicidio, pero también algo muy feo: había violado a su propia hermana. Estoy hablando de ¿quién creen? Del rey David y de su hijo primogénito Amnón. Vamos a leer allá en segundo libro de Samuel, capítulo 13, versículos del 11 al 15, pero no completo. Ya me brincaste el 11, ¿qué pasó? ¿Así estaba? Bueno, aquí debería decir 11 al 14, pero bueno, está bien. Dice: y cuando ella, se refiere a la hermana,
se las puso adelante para que comiese, asió de ella y le dijo: ven, hermana mía, acuéstate conmigo, porque él se había hecho el enfermo, ¿verdad? Había fingido que estaba enfermo, y entonces le pide a su papá, el rey David, que si envía a su hermana para que le prepare una comida y se la ofrezca, él estando acostado, supuestamente enfermo, en cama. Y entonces dice, cuando ella se la puso, el alimento delante para que comiese, asió de ella y le dijo: ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces respondió: no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza. Versículo 14 dice: mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella, y luego la aborreció Amnón con tan grande aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado, y le dijo a Amnón: levántate y vete. Primero la forzó, la obligó, y después la desechó, la despreció. La usó y la tiró a la basura, como digamos. ¿Cómo ven el crimen de este hombre llamado Amnón, hijo primogénito del rey David? Según la ley, no la vamos a buscar, en Levítico 20:17 dice que si alguien le hacía eso a su propia hermana, debía ser muerto. La ley dictaminaba pena de muerte para una persona que hiciera esto. Pero, ¿qué hizo el rey David, su padre? El juez. Segundo de Samuel 13:21 dice: y luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. Y uno le sigue buscando por todo el pasaje ahí, si quieren, y ahí tienen su Biblia, y van a ver que nada más eso pasó. Se enojó mucho. Se enojó mucho. ¿Y qué hizo? Hizo lo que muchos padres, y no porque sus hijos hayan hecho un crimen así, sino cuando el niño se porta mal o la niña se porta mal, se enojan, pero ¿qué le hacen? Nada. Nada. ¿Y qué pasa? Pues que el niño es un malcriado después, ¿verdad? Un rebelde, un desobediente, al fin que papá no me hace nada, mamá no me hace nada, voy a seguir portándome mal. Nomás se va a enojar y ya, pero no me va a castigar, no me va a poner ninguna disciplina, no hay problema. Bueno, David nada más se enojó y no aplicó la ley. No aplicó la ley. David era la máxima autoridad en ese reino, y si se hubiera tratado de cualquier otra persona que no fuera su hijo, él no lo hubiera pensado dos veces para dictaminar pena de muerte contra ese individuo. Pero como era su hijo, pasó por alto el crimen que cometió. Lo pasó por alto. Ahora les quiero decir otra cosa que quizá los sorprenda. Pero Dios, el juez supremo del universo, Dios, el juez supremo del universo, tuvo exactamente el mismo problema que David. Y eso es el más grande problema en la Biblia. El problema más grande en la Biblia es que Dios se enfrentó a una decisión exactamente igual que como David. Ser el juez, pero al mismo tiempo amar al criminal. Bueno, ya tuvimos 21 mensajes hablando acerca de cómo es Dios, ¿se acuerdan? El tema fue al Dios no conocido, parte 1, 2, 3, 4, 5, hasta llegar al 21. Ahí espero que hayamos conocido cómo es Dios, cómo es el carácter de Dios. Espero que se les haya quedado algo después de 21 mensajes sobre lo mismo. Bueno, allí vimos, consultando las Sagradas Escrituras, no opiniones de hombres,
sino lo que dice Dios mismo de Él en su palabra, vimos que Dios es justo. ¿Se acuerdan? Dios es justo. En Salmo 11, versículo 7, por ejemplo, dice: porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Jehová es justo, dice. Dios es un juez justo. ¿Ok? Pero también dice las Escrituras que Dios es amor. Lo vimos también esto. Dios es amor. En Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, dice una afirmación: el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y espero que después de 21 mensajes ya conocieron a Dios. Y si lo conocen, entonces aman. Porque el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y además de este versículo, el muy conocido Juan 3:16, que inicia diciendo: porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Se acuerdan? Ya si no se saben Juan 3:16, pues regrésense acá a la escuela dominical con los niños para que se los enseñen. Juan 3:16 comienza: porque de tal manera amó Dios al mundo. Y cuando dice mundo, no se refiere al planeta Tierra, no se refiere a los valles, las montañas, los árboles, a la tierra. Se refiere a los seres humanos, a las personas que Él creó. De tal manera amó Dios al mundo. Y también la Biblia dice que Dios es bueno, y además de bueno, dice, es misericordioso. Dios es bueno, misericordioso. Entonces dijimos: Dios es justo, Dios es amor y Dios es bueno. El Salmo 106, versículo 1 dice, y ustedes lo pueden ver en su Biblia: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y el Salmo 107, versículo 1 dice exactamente lo mismo: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y el Salmo 118, versículo 1 dice exactamente igual: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y en el mismo Salmo 118, pero versículo 29, vuelve a repetir: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Así que bastante tenemos en la Biblia diciendo que Él es bueno y que para siempre es su misericordia. ¿Les gusta esto? ¿Que Él es amor, que Él es bueno? Ahora les voy a hacer una pregunta: ¿se dan cuenta del problema? ¿Se dan cuenta del problema que tenemos aquí? Las personas, los seres humanos. Tenemos un grande problema los seres humanos. Dios es bueno, Dios es amor. Ese es un gran problema, ¿sí o no? El problema es que, inciso A, Dios es bueno. ¿Y por qué es problema que Dios es bueno? Dice: no, pues eso es bueno que Él sea bueno. No, para nosotros es malo. ¿Por qué? Porque tú eres malo y un Dios bueno aborrece al que hace lo malo. ¿Sí o no? Un Dios bueno aborrece al que hace lo malo, y tú eres malo y yo también. Es un problema para nosotros que Dios sea bueno. Si Él fuera pecador igual que nosotros, pues a todo dar. Nos llevaríamos rete bien con Dios. Seríamos bien cuates de Dios, porque Él sería igual que nosotros. Como dice por ahí un salmo: pensaste que yo era igual que tú, pero vas a ver, te voy a castigar. Dios es bueno, y como es bueno, aborrece a que hace lo malo. Salmo 5:5 dice: los insensatos
no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad, a los que hacen pecado. ¿Ven? Aborrece a todos los que hacen iniquidad. ¿Ven cómo no nos conviene que sea bueno? Es un problema. Pero también Él es justo. ¿Nos conviene? Ese es otro problema que tenemos. Él es justo. Y si Él es justo, no nos conviene porque tú eres, yo, culpable de pecado y no te puede perdonar. Tú y yo somos culpables de pecado y Él es un juez justo y como juez justo no nos puede perdonar. Él es un juez justo y un juez justo es imparcial. Que si es su hijo, que si es su familiar, su padre, su hermano, no importa. Él es justo. Por lo tanto, no puede perdonar. Dice Salmos 7:11, Dios es justo y Dios está airado contra el impío todos los días. ¿Lo ven? Dios es justo y está airado contigo todos los días. Acuérdense de eso. Dios está airado con el impío todos los días. ¿Por qué? Porque es justo. Porque es justo. Y en consecuencia, dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, ¿y qué cosa? Y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así que por causa del pecado, Dios está airado con nosotros todos los días y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y a veces la gente dice, ay, mi mamacita santa, que Dios en gloria esté. No, ¿por qué va a estar en la gloria de Dios? ¿Que tu mamacita chula no fue pecadora? ¿No pecó? Toda aquella persona pecadora está destituida de la gloria de Dios. Y si no está en la gloria de Dios, ¿dónde crees que está? Está en el infierno. No hay más que 2 lugares que menciona la Biblia a donde vamos después de morir. Y los pecadores no pueden ir a la gloria de Dios, se van al infierno, la condenación eterna. ¿Se dan cuenta que tenemos un gran problema? Pero por otro lado, Dios es amor y te ama. Por otro lado, Dios es amor y te ama. Tú eres un criminal, yo también soy un criminal. Y como Él es un Dios justo, nos debe condenar a los criminales. Pero por otro lado nos ama, como ese juez que le toca decidir sobre su hijo, si es culpable o no. Tiene ahí un dilema, ¿verdad? O aplica la justicia o aplica el amor. Dios nos ama, lo acabamos de leer, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Así que si Él te ama, ¿cómo te puede condenar? ¿Cómo te va a condenar? ¿Cómo te va a mandar al infierno si te ama? ¿Me explicó? Dios es un juez justo y nosotros somos culpables de haber violado su ley. Por lo tanto, estamos destituidos de la gloria de Dios y merecemos recibir la ira de Dios, toda la ira de Dios, porque Dios está airado contra el impío todos los días y nos merecemos ser echados al infierno. Pero por otro lado nos ama, y como nos ama, nos quiere perdonar los pecados, pero la pregunta es, ¿cómo puede perdonarnos sin dejar de ser justo? ¿Cómo puede perdonarnos sin dejar de ser justo? Este es el gran problema de la Biblia.
el más grande problema en la Biblia. ¿Cómo Dios puede perdonar al pecador y seguir siendo justo? O hace una cosa o hace la otra, ¿verdad? Vamos a ver cómo le hizo Dios. Pero antes, vemos que este problema no es solamente en el Nuevo Testamento que se menciona, también en el Antiguo Testamento, o desde el Antiguo Testamento vemos este problema que viene en la Biblia, el más grande problema. Vamos en sus Biblias a Éxodo capítulo 34, versículos 6 y 7. Éxodo 34, versículos 6 y 7. Si lo quieren buscar, y si no, aquí aparece al frente. Dice: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Ay, qué bonito está esto, ¿verdad? Está bien bonito, nos gusta, ¿sí o no? Él es fuerte, pero es misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia, perdona la iniquidad, la rebelión, el pecado. Que a todo dar es Dios. Eso está en el versículo 6 y parte del 7, pero ahora vamos a terminar el pasaje y miren lo que dice ahora: que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. ¿Qué? Dice uno, a ver, ¿cómo estuvo eso? ¿Notan el contraste? En ese mismo pasaje, un versículo y otro versículo, ¿notan ahí cómo está la cosa? ¿No notan algo raro? Al principio, ¿qué dice? Que Él es bueno, que es misericordioso, que tardo para la ira, que Él es piadoso, que Él perdona la iniquidad, la rebelión, el pecado. Y despuesito dice: de ningún modo va a tener por inocente al malvado, o sea, a ti y a mí. De ningún modo. Y castiga, dice, inclusive la iniquidad de los padres a los hijos hasta la cuarta generación. Pues ¿cómo está eso? Primero dice que Él es misericordioso, perdonador de los pecados, y enseguida dice no va a perdonar ningún pecado, va a castigar toda la maldad. Por fin, ¿se dan cuenta? ¿Se habrá equivocado el escritor bíblico? ¿No habrá escuchado mal cuando Dios le dictó lo que tenía que escribir? ¿Se habrá equivocado? No, oye, espérate, no, espérate, estás contradiciéndote. Dice una cosa y luego te contradices. ¿Cómo puede hacer Dios ambas cosas opuestas entre sí? ¿Cómo puede hacer eso? ¿Cómo puede perdonar la iniquidad, la rebelión, el pecado y al mismo tiempo no dejar ningún pecado sin ser castigado? Y quiero que se den cuenta, dice Dios que no va de ningún modo va a tener por inocente al malvado. O sea, Él va a castigar todos los pecados. No sé si te das cuenta, Dios va a castigar todos tus pecados. No los va a disculpar, Dios va a castigar todos tus pecados y los míos también. Y la consecuencia, dice Romanos 3:23, ¿cuál es? Están destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Bueno, otra característica de Dios es que Dios es santo. Dios es santo, santo, santo. Y si Él es santo,
Él no puede recibir en el cielo a pecadores, ¿verdad? ¿Cómo va a recibir a pecadores en el cielo? Vamos a contaminar el cielo, así como estamos contaminando la tierra. Vamos a ir al cielo pecadores a contaminar ahí el cielo. No, Él no puede recibir a pecadores. Él es santo, 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 y por eso dice, están destituidos los pecadores de la gloria de Dios, a menos que Él decretara unilateralmente por su soberanía, Él perdonar nuestros pecados, Él borrar de nuestro expediente todos los pecados. Y dijeran, bueno, yo voy a borrar del expediente de Aarón, de Abenar, de Santiago, de todos los pecados, para que puedan entrar al cielo sin pecados. A menos que hiciera eso, pero ¿cómo va a hacer eso? Si lo hace, ¿qué pasaría? Él sería un juez injusto, ¿sí o no? Él sería un juez injusto. Los actos malos deben ser castigados por un juez justo, o no sería justo, sería un juez injusto y además abominable. Abominable. Miren, lo vimos en las células en el libro de Proverbios, capítulo 17, versículo 15, dice, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. El que justifica al impío sería abominación a Jehová. Si Dios nos justificara, así como acabo de decir, bueno, le voy a justificar los pecados y ya no tiene nada, éntrale, sería abominable Dios. No puede hacer eso. No puede. Les voy a poner un ejemplo. Imagínense que un hombre malvado, cuando ustedes no están en casa, entra y con un cuchillo, un puñal, como sea, va y mata a tu esposa y mata a tus hijos y a tus hijas. En eso llegas tú a la casa y encuentras a ese hombre malvado todavía con la sangre de tu familia en sus manos y en sus ropas, y tú lleno de ira te le vas encima, lo golpeas, lo sometes, lo amarras, llamas a la policía y entonces viene la policía, se lo llevan a la cárcel, pasan unos días y es llevado a juicio ante un juez. Pero resulta que ese juez es un juez muy amoroso, muy bondadoso, muy bueno. Y dice, este hombre realmente se merece la pena de muerte, o por lo menos la cadena perpetua, que se quede en la cárcel toda su vida. Pero yo soy un hombre muy bueno. Yo soy un hombre muy amoroso. Yo quiero mucho a mis semejantes y no soy capaz de hacerle eso a una persona. Así que lo declaro inocente y queda en libertad. ¿Tú qué dirías de ese juez? ¡Ah, qué barbaridad! ¡Qué acto de amor tan maravilloso acabo de ver! ¡Qué sublime amor, qué bondad de este juez! Oh, perdonó al malvado que mató a mi familia. Oh, se merecía la muerte, pero el juez es tan bueno que lo perdonó. ¿Dirías eso? No, dirías, es un juez abominable, indigno de estar en ese puesto, que lo corran y que venga otro juez y condene a muerte a esa persona que mató a mi familia. Bueno, Dios no puede ser como ese juez. Nada más decir, has pecado, sí, bueno, no importa, yo te justifico todos tus pecados y te declaro inocente, ya. Si hace eso, sería un juez injusto y abominable. Y abominable. Hay otro pasaje en el Antiguo Testamento, ahí en el Salmo 32, versículos 1 y 2, que dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado aquel cuya transgresión, cuya maldad, cuyos pecados han sido perdonados y cubierto su pecado. Cubierto, subrayé eso de cubierto su pecado.
Bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa de iniquidad. ¿Quién es la persona que perdona pecados o que puede cubrir los pecados? Una vez Jesús le dijo a un enfermo, un paralítico que le bajaron del techo: tus pecados te son perdonados. Y la gente que estaba ahí alrededor, los fariseos, dijeron: ¿qué? ¿Quién es este que perdona pecados? Solamente Dios perdona los pecados. ¿Dijeron mentiras? No, dijeron la verdad. Solamente Dios perdona pecados. No un hombre, como algunos hombres se creen que tienen la autoridad para perdonar pecados, pero solamente Dios. Pero ¿cómo Dios va a perdonar la transgresión y cubrir el pecado de una persona culpable? ¿Cómo un juez justo va a cubrir los pecados? Los pecados no se deben cubrir, se deben exhibir. Un juez los debe exhibir públicamente. Un juez justo. Miren, encubrir un delito, encubrir un crimen o un criminal, hasta en la ley de los seres humanos está penado. Me puse a buscar el Código Penal Federal. En el artículo número 400 dice, en uno de sus incisos, dice: se aplicará prisión de 3 meses a 3 años y de 15 a 60 días de multa al que oculte o favorezca el ocultamiento del responsable de un delito, los efectos, objetos o instrumentos, o impida que se averigüe. Hasta la ley de los hombres castiga el encubrir a un criminal. ¿Cómo Dios va a cubrir los pecados si es un juez justo? Así que volvemos a la pregunta: ¿cómo entonces Dios puede castigar tu pecado y al mismo tiempo perdonarte? ¿Cómo puede hacer? Ya están preocupándose, ¿verdad? Y les vio cara de: ¿y ahora qué? ¿Dónde vamos a ir? ¿Cómo vamos a terminar esto? ¿Cómo Dios puede castigar tu pecado y al mismo tiempo perdonarte? Bueno, para contestar esto necesitamos hacernos otra pregunta. Esa otra pregunta es: ¿cuál es el castigo por el pecado? Según la justicia divina, ¿cuál es el castigo por el pecado? Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Pena de muerte. Pero en otro pasaje de la Biblia especifica cómo debe ser esa muerte o qué debe haber en esa muerte. No es cualquier muerte. Hebreos 9:22 dice: y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Por si acaso les puse remisión, significa perdón, absolución. Debe haber muerte, pero una muerte con derramamiento de sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón, no hay absolución por los pecados. ¿Se entiende? La justicia de Dios ha determinado como pena por el pecado la muerte. Tiene que haber muerte, y una muerte con derramamiento de sangre, para que haya remisión de los pecados. Aquí es donde, por el amor de Dios, viene la intervención del Hijo de Dios. Aquí es donde aparece en escena el Hijo de Dios, Jesús de Nazaret, nuestro Señor Jesucristo. Dice Romanos 5:8: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
Cristo murió por nosotros. La justicia de Dios decía, tiene que haber muerte, una muerte con derramamiento de sangre. Y entonces viene el Hijo de Dios y dice, yo voy a morir por ellos. Voy a derramar mi sangre por ellos. Voy a recibir el castigo de los pecados de todos. Yo los voy a recibir muriendo por ellos, derramando mi sangre. ¿Sí me explico bien? Vamos a regresar a Romanos 3. En Romanos 3:23 dijimos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, si hasta ahí se hubiera terminado la Biblia, quedamos perdidos. Pero del 23 sigue el versículo 24. Y el versículo 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Este es uno de los principales versículos que deberíamos conocer y entender para saber cómo es que somos salvos. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Estábamos destituidos de la gloria de Dios, pero hemos sido justificados gratuitamente, dice, por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hay que entender bien este pasaje para entender bien la salvación. ¿Qué es justificados? Empecemos. Justificados o justificación es un término legal, es un término legal. Es decir, se usa en la justicia, dice, significa declarar justo. Declarar justo. Somos declarados justos por Dios. ¿Y nuestros pecados qué? Bueno, el castigo por nuestros pecados no quedó sin castigo. Dios llevó el castigo, Jesús llevó el castigo por nuestros pecados. Justificados es un término legal, es como cuando un juez en una corte dice, después de todas las pruebas y después de todas las cosas que se dijeron aquí, yo declaro que tal persona es inocente o es culpable, según lo que él diga. Y una vez declarándolo, ya quedó. Si lo declaró inocente, ya quedó libre. Así, justificación es un término legal, significa declarar justo. Pero también dice gratuitamente, siendo justificados gratuitamente. Gratuitamente es una palabra que en griego original significa sin causa. Justificados sin causa, declarados justos sin causa. Este mismo término griego se utiliza en un versículo allá en Juan 15:25, donde Jesús dice, pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley, sin causa me aborrecieron. Es la misma que allá se traduce gratuitamente. Sin causa. Es decir, no nos merecíamos ser justificados. Dios no tenía ninguna obligación de perdonarnos. Pero Él sin causa nos declara inocentes, nos declara justos. Pero ¿cómo es posible que al hacerlo no se vuelva injusto, no se vuelva una abominación? Porque es mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y redención significa rescate. Cristo pagó nuestro rescate para no ser echados al infierno. Él pagó el precio de nuestro rescate. ¿Cómo? Muriendo en una muerte con derramamiento de sangre. Él cargó en nosotros nuestros pecados cuando fue a la cruz. Entonces los pecados tuyos y los míos no quedaron sin castigo de parte de Dios. Sí, Dios castigó todos nuestros pecados. ¿Cómo los castigó?
en su Hijo. Él llevó nuestros pecados, como dice Isaías 53. Mas Él molido fue por nuestros pecados. Ahí Dios castigó nuestros pecados en su Hijo. Y ahora, como ya los pecados han sido pagados, el rescate ha sido pagado por Cristo, ahora nos declara justos. Justos. Como si tú tuvieras una deuda con el banco muy grande y no puedes pagarla, y viene otra persona muy rica y dice: no te preocupes, yo pago por ti la deuda. Ahí está. Ahora tú ante el deudor ya no debes nada, porque otra persona pagó tu deuda. Así Cristo pagó tu deuda de pecados, muriendo en la cruz. En la versión Nueva Traducción Viviente dice: con una bondad que no merecemos, Dios nos declara justos. Con una bondad que no merecemos, Dios nos declara justos. Cristo pagó por nuestro rescate estando en la cruz, porque Dios culpó a su Hijo de todos nuestros pecados. Miren, Cristo pagó no solamente con el sufrimiento físico, no solamente con los golpes que recibió en el rostro, no solamente con los azotes que le dieron con látigos, no solamente con la corona de espinas que le pusieron, no solamente con los clavos que lo sujetaron a la cruz para ser levantado y morir, no solamente eso, sino también pagó siendo quebrantado por Dios a causa de nuestros pecados. Él recibió, como ya se los he dicho, la ira de Dios. ¿Se acuerdan lo que dice el Salmo 7:11, que lo acabamos de leer hace ratito? Que Dios está airado, ¿se acuerdan? Con los impíos todos los días. Bueno, toda esa ira de Dios en contra de los pecadores, toda esa ira de Dios, ese Dios que está airado en contra de los pecadores, esa ira la recibió Cristo estando en la cruz del Calvario. Algunos predicadores dicen que cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, sufriendo los dolores y todo eso, Dios, al ver a su Hijo, no pudo soportarlo y se volteó y no quería ver. Como quizás si tú vieras a un hijo sufriendo así, te voltearías, no quisieras ver eso. Pero eso no es cierto, es una herejía. Dios no volteó su rostro porque dijo: no lo puedo ver sufrir. No, al contrario, Dios fijó en él su rostro y su ira y lo quebrantó a Jesús, porque en ese momento él estaba llevando nuestros pecados. Él lo culpó de todos nuestros pecados y por eso estaba enojado Dios y descargó todo su enojo en contra de su Hijo, por culpa de nosotros. Segunda de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Al que nunca había pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia delante de Él. Delante de Él. Hay otro pasaje que nos gusta mucho, pero yo creo que no lo comprendemos bien, pero nos encanta lo que dice y nos gozamos y nos da júbilo en lo que dice, pero en lugar de júbilo debería conmovernos lo que dice. Ese pasaje está en Miqueas capítulo 7 versículo 19. Alguna vez lo han leído seguramente, aunque es de esos libros que están por ahí escondidos en la Biblia, ¿verdad? Miqueas 7 en el Antiguo Testamento, por ahí está entre Génesis y Malaquías, por ahí en medio. Dice Miqueas 7:19: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar
todos nuestros pecados. Y decimos amén, aleluya, ¿verdad que sí? Él va a agarrar nuestros pecados, nuestras iniquidades, los va a sepultar o los va a echar en lo profundo del mar. Que a todo dar. Y ya nunca se va a acordar de mis pecados. Que a todo dar, qué gusto me da eso. Más que gusto nos debería conmover leer este pasaje. ¿Por qué? No nos conmueve porque no lo comprendemos bien lo que dice. Pero ¿quién es el que llevó todas nuestras iniquidades? ¿Sobre quién fueron puestas? Sobre Jesús. Entonces, ¿qué está diciendo aquí este texto? Dice que Él va a tomar a Jesús, que está llevando todas las iniquidades, y lo va a sepultar. Lo va a arrojar al mar de su ira, lo profundo del mar de su ira. Eso es lo que está diciendo aquí. Porque Él es el que está llevando nuestras iniquidades, Jesús. Haz de cuenta que lo agarró, lo hizo bolita y lo arrojó. Dios, vete de aquí. Y gracias a Él, nosotros ahora somos justificados de todas nuestras iniquidades. Esto es lo que va a hacer Dios con los pecados. O lo hizo. Pero una pregunta, ¿de todos los seres humanos? ¿De todos? ¿Los pecados de todos ya han sido perdonados por medio del rescate que pagó Jesús, por su muerte con derramamiento de sangre? Porque Él recibió la ira de Dios, que está airado todos los días. Esos todos los días los acumuló y los hizo caer sobre Jesús en la cruz. Pero pregunto, ¿por todos los seres humanos ya, todos los seres humanos automáticamente ya son justificados, son perdonados y todos vamos a tener entrada al cielo, a la gloria de Dios? ¿Cuál es la respuesta? La respuesta bíblica es no. No. No te sientas tan seguro, entonces yo ya soy salvo, si me muero voy a ir al cielo. No. Posiblemente sí, posiblemente no. La Biblia dice quiénes son los que serán salvos. Solamente aquellos que crean en Jesucristo, que crean que Él hizo un sacrificio sustitutivo, es decir, en lugar de ti, que Él murió por tus pecados, que lo creas. Él fue a la cruz por tus pecados y ahí derramó su sangre por tus pecados. Fue muerto, sepultado y después resucitó al tercer día. ¿Lo crees? Y después lo haces Señor de tu vida, le entregas tu vida a Él para que Él sea el Señor tuyo y tú lo obedeces. Solamente aquellos que crean así acerca de Jesús tienen el perdón, tienen la justificación de sus pecados. Volvemos a Romanos 3. Dice, ¿esto hará con el pecado de todos? No, solamente de aquellos que crean en su Hijo, en su sacrificio sustitutivo, su muerte, resurrección y ahora el Señor de sus vidas. Romanos 3, versículos 25 y 26. Habíamos leído el 23, luego leímos el 24 y ahora leemos el 25 y el 26. Dice, a quien Dios puso como propiciación. ¿Qué significa propiciación? Dice la RAE, sacrificio que se ofrece a Dios en la ley antigua para satisfacer la justicia divina y tener a Dios propicio, o sea, a nuestro favor. Sacrificio que se ofrece para satisfacer la justicia divina. A quien Dios puso, o sea Jesús, como propiciación, ¿por medio de qué? De la fe.
de creer en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica ¿a quién? Al que es de la fe de Jesús. Solamente al que es de la fe de Jesús. Y si yo no creo en Jesús, tú no eres justificado. Si tú no crees en Jesús, si tú crees que esto es un mito, que es una leyenda, que es una historia fantasiosa, falsa, bueno, no aplica para ti el perdón, la justificación. No hay, solamente al que cree. Es por medio de la fe, que es un don de Dios. Vamos a la conclusión. Este es el problema más grande en la Biblia. Dios es justo y debe castigar el pecado. Pero también Dios es amor y quiere perdonar al pecador. Este es el problema más grande de la Biblia. Dios es justo y debe castigar el pecado. Pero también Dios es amor y quiere perdonar al pecador. ¿Qué hizo Dios? Tomó a uno que nunca había pecado, uno cuya vida valiera tanto y aún más que la vida de todos los seres humanos en toda la historia de la humanidad, y castigó en él el pecado de todos nosotros. Descargó en él su ira contra el pecado. Fue lo que hizo Dios para hacer justicia. Y una vez hecha justicia, nos perdona. Este uno fue Cristo Jesús, el Hijo unigénito de Dios. Y todo aquel que en Él cree es perdonado y tiene vida eterna. Juan 3:16 completo dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tú que ya creías, ya habías creído, espero que este mensaje te haya servido para entender mejor cómo es que llegaste a ser salvo, cómo es que llegaste a que tus pecados hayan sido perdonados y el día que Dios te llame puedas entrar en su presencia justificado de todos tus pecados, porque hubo uno que ocupó tu lugar allí, murió derramando su sangre por tus pecados, uno cuya vida valía la vida de todos los seres humanos. Y si tú no sabías si eras salvo o no, si tú tenías dudas cómo ser salvo, cómo poder entrar al reino de Dios, cómo tener la vida eterna, hoy has aprendido cómo. Gracias a Cristo Jesús. Pero tienes que creer. Tienes que creer. Si no lo crees, de nada sirve que Él haya pagado por tu rescate. Tú lo rechazas, Él te rechazará también. La pregunta es, ¿lo crees? ¿Lo crees? Voy a orar, y si hay aquí alguien que nunca hubiera comprendido cómo ser salvo, cómo tener el perdón de sus pecados y ahora lo ha entendido y lo cree, le invito a que ahí en su lugar ore también. Ore con sus propias palabras, o si quiere use las mías, pero que le diga a Dios así: Padre nuestro, hoy comprendo que yo soy pecador, merezco tu ira,
merezco ser arrojado, condenado al infierno por toda mi maldad. Pero también he comprendido que tú me amas y por amor castigaste todos mis pecados en la persona de tu Hijo unigénito, Jesucristo. Él recibió el castigo de mis pecados. Él recibió la ira que tú tenías en contra de mis pecados. Fue muerto. Su sangre fue derramada allá en la cruz. Como tú en tu justicia determinaste que debía ser una muerte para perdonar pecados. Murió, fue sepultado, pero para demostrar quién era verdaderamente, resucitó al tercer día. Y ahora está sentado a tu diestra. Te confieso hoy que yo creo en Jesús, que yo creo en tu Hijo, que yo creo que murió por mí, por mis pecados. Él ocupó mi lugar y gracias porque a través de Él tú me justificas, me declaras justo y de esa manera me tratas como justo y cuando sea necesario me disciplinarás como justo, es decir, con amor, no con ira. Gracias, muchas gracias. Gracias por perdonarme mis pecados en Cristo Jesús. Amén.